¿Cómo les va? Vamos a comenzar la presentación de la perspectiva positivista en sociología a partir de algunas referencias sobre su principal representante e iniciador, el sociólogo francés Émile Durkheim. Para ello vamos a recorrer algunos elementos biográficos, pero vamos a situar también el contexto histórico francés y luego vamos a avanzar sobre algunas de las fuentes a partir de la cual elabora Durkheim su pensamiento, su trabajo. Bueno, como decíamos, esta es la unidad 2.1 y vamos entonces a retomar algunos elementos del contexto social francés en el marco del cual Durkheim produce su desarrollo teórico. En primer término, señalar que Francia en 1789 comienza el ciclo revolucionario y que ese ciclo revolucionario va a atravesar prácticamente todo el siglo XIX en una sucesión de cambios de régimen político y de levantamientos y revueltas más o menos sucesivas. Y vamos a ubicar, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX francés, algunos eventos centrales que van a impactar sobre la vida de Durkheim. En primer término, en 1870, lo que se conoció como la Guerra Franco-Prusiana, que es un episodio bélico, digamos, que tiene como desenlace la derrota francesa, la pérdida de territorios franceses. Durante su transcurso, el lugar donde Durkheim nace, que es en el Epinal, una zona cercana a los territorios de Alsacia y Lorena, que fueron los territorios que Alemania gana durante esa guerra. Decíamos, el Epinal fue ocupado por los alemanes y en este sentido la guerra y el desenlace de la guerra van a marcar fuertemente la relación de Durkheim con la cuestión nacional, con la cuestión militar, con la cuestión bélica. En segundo término, sobre el filo de 1870, Durkheim abandona el territorio del Epinal y la zona donde su familia se había radicado y se va a dirigir a París justo en el momento en que se empieza a desatar lo que se conoce como la Comuna de París. La Comuna de París es una revuelta obrera que ocurre no solo en la ciudad de París, sino en otras ciudades francesas también, en el cual por primera vez los trabajadores van a pretender darse una forma de organización política propia, autonomizándose del gobierno central, y este levantamiento, conocido como la Comuna de París, que es el primer intento de un gobierno comunista que tiene un éxito breve, que tiene una duración acotada, termina en un proceso represivo muy sangriento, y con consecuencias, digamos, podríamos decir, muy lesivas para la sociedad francesa. Este elemento del caos, la crisis y la brutal represión que acompañaron el levantamiento de la Comuna de París, justamente van a ser otro de los elementos que va a marcar fuertemente el trabajo durkheimiano y sobre todo su concepción en relación al problema de la lucha de clases o la relación entre las clases. Ubicados estos elementos de contexto, después vamos a señalar alguno más, nos interesa, bueno, señalar que Durkheim, que nació en 1858, nace en el seno de una familia judía de tradición rabínica. Sus abuelos, tanto del lado materno como paterno, eran 8 generaciones de rabinos y él estaba de algún modo destinado a esto, hace su escuela primaria en la escuela rabínica. La región cercana a la Alsacia, la región de los Vosges, que es donde nace Durkheim, es una región de asentamiento tradicional de familias judías, que después, durante la ocupación alemana en la guerra franco-prusiana, en muchos casos van a tener que emigrar debido a la persecución antisemita. Vamos a ver que el elemento antisemita también es un elemento destacado en la vida de Durkheim. Durkheim, que se hizo llamar Émile Durkheim, que publica con el nombre de Émile Durkheim, se llamaba en realidad David Émile Durkheim.
Y va a ser uno de los judíos que intenta asimilarse, que intenta, digamos, integrarse al conjunto de la sociedad y participar de la vida pública en relación, digamos, justamente a la cuestión de la persecución antisemita en Europa. Bueno, decíamos, ya desde joven es un estudiante destacado, es una figura de una importante erudición y a raíz de esta formación importante ingresa en 1879 en la más importante institución educativa de las ciencias sociales que tiene Francia en ese periodo y podríamos decir hasta el día de hoy, que es la Escuela Normal Superior de París de la calle de Ulm. En esta institución, Durkheim va a tomar contacto con algunas de las figuras más preponderantes, no solo de la intelectualidad francesa de la época, sino también algunas de las figuras políticas más importantes fueron sus condiscípulos en la Escuela Normal Superior. Obtiene la licenciatura en filosofía en 1882 e inmediatamente, muy poco tiempo después, empieza a enseñar en escuelas secundarias, diríamos nosotros en Argentina, en los liceos, y poco tiempo después se dirige a Alemania a hacer un estadio de estudio en Leipzig con Wilhelm Wundt. Va a estudiar al laboratorio de Wundt porque quiere, digamos, de alguna manera tomar contacto directo con cómo se está desarrollando el conocimiento científico en un campo nuevo, en un campo que está en conformación, que es el campo de la psicología. Obtiene, de regreso de Leipzig, de Alemania, obtiene un puesto para enseñar en la Universidad de Burdeos y enseña pedagogía. Podríamos decir, su trayectoria, hasta que se forma por primera vez para él una cátedra de sociología en la Sorbona, que no existía hasta ese momento, al comienzo del siglo XX, Durkheim va a enseñar fundamentalmente pedagogía. Es muy importante porque en este periodo en que él se instala este, en la Universidad de Burdeos es también el periodo en el que contrae matrimonio con una mujer también de origen judío, con la cual tuvo dos hijos, Marie y André. Durante el periodo en que enseña los cursos de Durkheim se volvieron, podríamos decir, un lugar que concitó atención académica a pesar de no encontrarse en una de las ciudades, podríamos decir, académicamente más importantes de Francia. Sin embargo, los cursos que dictaba Durkheim llamaron rápidamente la atención. Y en 1898 va a articularse junto con un conjunto de otros intelectuales a raíz de lo que se conoció como el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es un juicio famoso que se desenvuelve en Francia por el cual un oficial del ejército francés es inculpado de traición a la patria, es condenado y fundamentalmente es condenado con pruebas falsas por tratarse de un militar de origen judío. Es una de las manifestaciones del nacionalismo antisemita más recalcitrante de Francia y hubo un largo periodo en el cual este caso, que ya tenía una sentencia, Dreyfus había sido llevado a la isla del Diablo en la Guyana para cumplir la sentencia, se disputa en la sociedad francesa a partir de la intervención de un conjunto de intelectuales, el principal de ellos, Émile Zola, que van a intentar que ese juicio sea revisado, que esa sentencia sea cambiada, cosa que finalmente logran, pero que de alguna manera es un juicio que divide a la sociedad francesa atravesándola al medio. Y podríamos decir que esta división de la sociedad francesa de alguna manera nuclea, articula una serie de oposiciones que no tienen solo que ver con la cuestión religiosa, sino que tienen que ver también con divergencias políticas, con un modo de concebir el ámbito de la República y sobre estas cuestiones vamos a volver probablemente un poco más adelante. Durkheim es un sociólogo reconocido en el marco de la Tercera República, que comienza a partir de la Comuna de París. Esta Tercera República digamos, se orienta fundamentalmente hacia la laicización del Estado, se orienta fundamentalmente hacia la lógica de la reforma social. Va a encontrar en Durkheim uno de los intelectuales más cercanos y más representativos.
En este sentido, Durkheim, que ha sido un pacifista, que ha participado, digamos, en la creación de la Liga de los Derechos del Hombre, que de alguna manera, digamos, tiene un antibelicismo explícito y puesto en juego en el ámbito público, en la ocasión de la Primera Guerra Mundial va a verse afectado directamente, ya que su hijo mayor, el lingüista André Durkheim, se ve llamado a las armas, tiene que ir a combatir durante la guerra, permanece desaparecido durante unos meses y finalmente se lo encuentra, se lo declara muerto durante la guerra. A raíz de que su hijo había sido convocado a las armas, Durkheim participó en la redacción de algunos panfletos y textos públicos en los cuales reivindicaba la intervención bélica de Francia por considerar que Francia había sido atacada, digamos, en su territorio por Alemania. Y en este sentido, entonces, la participación bélica, el involucramiento bélico de Durkheim y el desenlace triste de la muerte de su propio hijo lo afectan profundamente, de modo tal que en los últimos años prácticamente tiene muy poca actividad pública y fallece muy tempranamente en 1917 a la edad de 59 años. Bueno, vamos a retomar entonces ahora, después de esta presentación breve de los elementos biográficos, un posible recorrido de las fuentes del pensamiento durkheimiano. Así como hicimos con Marx, planteamos, en el caso de Durkheim, no hay, digamos, una fuente, podríamos decir, más canónica para retomar respecto de cuáles son los elementos presentes y activos a partir de los cuales Durkheim elabora su propio pensamiento. Pero lo cierto es que claramente nosotros podemos ubicar en la formación que recibe en la Escuela Normal Superior la marca de la tradición filosófica francesa. Cuando decimos la marca de la tradición filosófica francesa, nos referimos fundamentalmente al modo en que Durkheim retoma la concepción cartesiana del método. Él mismo le pone a una de sus obras como título Las reglas del método sociológico, filiándose explícitamente en la tradición de desarrollo del conocimiento científico que de alguna manera Descartes inaugura con su propia posición filosófica. Reconoce también en dos fuentes clásicas del pensamiento filosófico francés, en Montesquieu y, a pesar de su origen suizo, en Rousseau, dos precursores del pensamiento sociológico. Reconoce que en ambos filósofos existe una concepción de sociedad que reaparece en sus propios desarrollos teóricos, sin embargo, esta concepción de la sociedad no termina por plasmarse en un intento de abordaje científico de la sociedad. Y va a ser a partir de la filosofía positiva, la filosofía desarrollada por Augusto Comte, que es de alguna manera el modelo de sociología dominante presente en la sociedad, perdón, en la academia francesa en el momento en que él mismo se está formando, lo que va a permitir de algún modo a Durkheim conformar su propia posición teórica. ¿Qué comparte con Comte? Bueno, comparte con Comte y allí podríamos encontrar uno de los elementos, digamos, que le permite a él también aproximarse a posteriori a las posiciones teóricas neocantianas, comparte una perspectiva claramente antimetafísica, es decir, la idea de que la razón debe guiar al conocimiento, pero al conocimiento de lo que nos es dado fenomenológicamente, del mundo fenoménico, y que no debemos aspirar a ningún conocimiento que trascienda el campo de los fenómenos. Es decir, hay en Durkheim una posición claramente antiespiritualista, contra posiciones filosóficas muy expandidas en ese momento en Francia, que, digamos, apuntan a conocimiento metafísico fundamentalmente, un espiritualismo que busca el conocimiento metafísico. En este sentido, entonces, primer punto de partida, retoma la filosofía comtiana,
en esta cuestión, en esta perspectiva, digamos, del rechazo a la metafísica. Cree que la razón debe abocarse al conocimiento positivo de los hechos, de lo que se nos presenta, de lo que se nos aparece, y no intentando ir más allá de lo que se aparece. Y en este sentido rechaza también el ejercicio negativo de la razón, es decir, la concepción de el conocimiento como producción de una crítica sobre lo dado. Primero hay que conocer lo dado y en todo caso el problema de la crítica queda postergado en la concepción tanto comtiana como en la concepción durkheimiana. Después vamos a ver un poquito más, vamos a volver sobre esta cuestión. En segundo lugar, podríamos decir que Durkheim retoma de Comte, obviamente, la propuesta que aparece en los últimos cursos de la filosofía positiva de lo que Comte llamó una física social. Es decir, Durkheim retoma la idea de una ciencia que se ocupe de lo social, pero al mismo tiempo vamos a ver que en varios escritos reprocha Durkheim a Comte que si bien bosqueja la necesidad de la existencia de esta ciencia, Comte se queda en el campo de la especulación filosófica, no avanza en la dirección ni de proponer un modo de concebir el objeto de esta ciencia, ni un método para su tratamiento, es decir, fija la necesidad de ese conocimiento sin llegar a desarrollar. En este sentido, entonces, vamos a ver que, por un lado, retoma la idea de una sociología, retoma, o una física social, retoma la idea de que esta física social tiene que poder deslindar un objeto propio, tiene que proponer un método específico para abordarlo, pero reconoce que esa tarea está todavía por hacerse y es a la tarea a la que él se va a abocar, digamos, la de la fundación de esta disciplina, la de la constitución de esta disciplina. En este sentido, habría que señalar que hay un elemento más presente en la trayectoria o la propuesta de los últimos cursos de Comte, de los que Durkheim se va a tomar. Comte había señalado ya en sus propios cursos de filosofía positiva a la división del trabajo como un elemento central a ser indagado desde la perspectiva social, no tanto desde la perspectiva económica. La división del trabajo era una temática a la cual la economía política destinaba efectivamente mucha importancia. Sin embargo, la filosofía positiva solo presenta este tema sin, digamos, dedicarse a investigarla. Y va a ser Durkheim el que en su tesis doctoral se va a dedicar específicamente a tratar de modo científico la división del trabajo como un problema social, lo que para Durkheim quiere decir un problema moral. Durkheim elabora su tesis doctoral justamente en 1893 con el tema de la división social del trabajo. Comte había ubicado también en la cuestión de la división social del trabajo y los conflictos que acarreaba socialmente la división social del trabajo, uno de los elementos para tratar de pensar cómo cerrar el ciclo revolucionario. Comte tiene una filosofía muy preocupada por las grandes convulsiones sociales que habían atravesado Francia durante todo el siglo XIX, desde fines del XVIII y todo el XIX, y de alguna manera, digamos, esta serie de convulsiones, Comte piensa, tienen que, digamos, encontrar alguna forma de resolución que permita restablecer el orden. Comte cree que no es posible el progreso de la humanidad sino en el marco de una sociedad ordenada. Y es por esto que de alguna manera Durkheim retoma el problema de la división del trabajo con miras a pensar, digamos, cuáles son los conflictos, cuáles son los problemas en función de los cuales la sociedad moderna, la sociedad nueva, la sociedad industrial no logra encontrar la previsibilidad del orden que tenía la sociedad antiguo régimen. Queda claro que tanto para Comte como para Durkheim eh, no hay ninguna pretensión de volver a la sociedad antiguo régimen, digamos. No hay ninguna nostalgia por las condiciones de la sociedad prerevolucionaria.
todo lo contrario, se reconocen las ganancias que implica la sociedad que reconoce plenamente los derechos de ciudadanía, que reconoce, digamos, el conjunto de los derechos propios del pensamiento ilustrado. Sin embargo, reconocen también que esta es una sociedad que no puede encontrar estabilidad, que no encuentra orden. Y esta preocupación guía en buena medida el trabajo de Durkheim en un sentido podríamos decir reformista, no conservador. Em, Así como hay aportes desde la perspectiva del pensamiento de la filosofía positiva, que con frecuencia Durkheim reivindica, como reivindica también en algunos casos a Spencer, siempre marcando las distancias que lo separan tanto de Comte como de Spencer, es el pensamiento de lo que se conoce como el movimiento de los solidaristas franceses, en el cual va a encontrar elementos probablemente de la categoría que logra elaborar conceptualmente de modo más acabado y que ha dejado la más importante impronta en el pensamiento sociológico contemporáneo, que es la categoría de solidaridad. La noción de solidaridad es una noción, podríamos decir, eh, bastante, bastante antigua. Desde 1804 la idea de solidaridad aparece en el Código Civil francés, formulada en términos jurídicos, y de algún modo los sansimonianos, los continuadores de del pensamiento del Conde de Saint-Simon, son los que, un grupo de socialistas utópicos, podríamos decir, son los que van a retomar la noción de solidaridad. También hay que decir que el pensamiento reaccionario recurre a veces a la categoría de solidaridad, es retomada por de Maistre, por de Bonal en algunos casos, porque la noción de solidaridad fue acuñada durante la primera mitad del siglo XIX como la categoría a partir de la cual intentó el pensamiento francés conjurar el problema del individualismo. La tradición ilustrada que de alguna manera impregna la Revolución Francesa instala a la figura del individuo como la figura central de la organización política y de la organización, si ustedes quieren, cultural y social moderna. Y sin embargo, para estos pensadores, eh, el individuo aparece como un elemento excesivamente vinculado al egoísmo, excesivamente vinculado a la pretensión de la autonomía sin aditamentos y por el contrario, tanto la perspectiva reaccionaria como la perspectiva de estos socialistas, lo que tratan de marcar a partir de la noción de solidaridad es la preeminencia del lazo con otros, es la preeminencia del vínculo entre los hombres, es el intento de retomar esta idea presente en la Revolución Francesa de que la fraternidad es un elemento constitutivo del género humano y por lo tanto pensar al individuo más allá del lazo fraterno efectivamente digamos, lo hace aparecer como una figura artificiosa, digamos, el individuo es una figura artificial desde esta perspectiva. La noción de solidaridad va a ser al mismo tiempo bien recibida tanto por las perspectivas filosocialistas, podríamos decir, como por las perspectivas del pensamiento cristiano en Francia. Es decir, que en este sentido, solidaridad es una noción de una amplia repercusión. Incluso podríamos decir que el pensamiento conservador francés recibe, digamos, con buenos ojos la noción de solidaridad y es por esto que bastante rápidamente esta idea va a ir tomando presencia en el pensamiento francés, sobre todo desde 1848 en adelante, y para 1880 ya hay, digamos, desde el campo de la psicología y desde otras perspectivas teóricas, algunas elaboraciones sistemáticas sobre la noción de solidaridad. El pensamiento solidarista francés
se va a configurar a partir de una obra de Léon Bourgeois, que es un contemporáneo de Durkheim y que escribe La solidaridad, que es su texto más importante, prácticamente en paralelo con la escritura de Durkheim de la división del trabajo social. Digo, fines del siglo XIX, es el momento en que se configura esta noción, digamos, como una figura central a partir de la cual el Estado francés organiza buena parte de las políticas, digamos, del siglo XX, de finales del siglo XIX, pero sobre todo del siglo XX. El último de los aportes sobre los que hará pie el desarrollo teórico durkheimiano, que en general es poco reconocido, es mucho menos, ¿cómo decirlo? Es mucho menos reconocido y mucho menos mencionado por los comentaristas, es el de Adolfo Quetelet y la Escuela de los Estadísticos Morales. Quetelet es un físico, es un matemático, es un astrónomo belga, eh, nacido en 1796 y que muere en 1874. Podríamos decir que pertenece a una generación anterior a la de Durkheim. Trabaja en general produciendo estadísticas para el Estado belga, para el Reino de Bélgica, el Reino de los Países Bajos en realidad. En este sentido, Quetelet es una figura central, es la cabeza de esta escuela de los estadísticos morales, porque es el que va a desarrollar dos elementos centrales que aporta a la perspectiva teórica durkheimiana. Quetelet desarrolla un modo de tratamiento de los datos estadísticos que se conoce como teoría del cálculo de probabilidades. Esta teoría del cálculo de probabilidades, el tratado de las probabilidades que desarrolla Quetelet no tiene fecha de edición, así que no sabemos exactamente cuándo fue publicado, sí sabemos que fue conocido por Durkheim. Es un tratado que muestra cómo es posible retomar recuentos estadísticos para producir para captar, para poder establecer determinadas regularidades. Bueno, este es uno de los elementos centrales que Durkheim va a recuperar. Pero va a recuperar otra cuestión que también es muy importante, que es cómo es posible, digamos, a partir de los recuentos estadísticos, objetivar un elemento que hasta ese momento había pasado desapercibido, que es la regularidad de los comportamientos humanos. Quetelet es el primero que formula en un trabajo, si me permiten un momentito, que se llama La teoría del hombre medio y que él desarrolla entre 1835 y 1869, decíamos que Telet encuentra que allí donde cada uno de nosotros, los seres humanos, piensa que está obrando según su libre albedrío, es decir, que está decidiendo de modo autónomo qué hacer, que Telet encuentra que si uno toma grandes masas de datos estadísticos, es posible encontrar una regularidad que parece desmentir el hecho de que nosotros obramos libremente. Uno podría tomar recuentos estadísticos sobre, por ejemplo, la edad a la que se casaban las mujeres en nuestro territorio a comienzos del siglo XX. Y vamos a encontrar que la mayoría de las mujeres a comienzos del siglo XX se casaban entre los 18 y los 20 años. Ese es el grueso de la regularidad estadística del matrimonio a comienzos del siglo XX. Si nosotros nos desplazamos a comienzos del siglo XXI, vamos a ver que en 100 años el grueso de las mujeres argentinas que se casa lo hace mucho más cerca de los 30, entre los 28 y los 30 años. Cuando vemos esa regularidad, encontramos algo que nos sorprende,
porque cualquiera de nosotras pensaría que en realidad decide la fecha a la que, digamos, la edad en la que decide casarse, tiene que ver con circunstancias completamente aleatorias, si ustedes quieren, que es cuando uno establece una pareja, cuando cuenta con los medios para tener una vivienda propia, cuando tiene un trabajo que le permite mantenerse de modo autónomo, etcétera, etcétera, y que todos esos elementos son, podríamos decir, elementos particulares que le permiten a cada individuo tomar decisiones por sí mismo. Sin embargo, lo que logra establecer el tratamiento de esa masa de datos por parte de Quetelet es que existe una regularidad que es lo que va a llevar a Durkheim a permitirle justificar la aseveración de que lo social existe más allá de nosotros y se nos impone desde fuera. Es decir, que hay una coacción de la vida social sobre nosotros y que en realidad allí donde creemos actuar libremente, es cierto que actuamos libremente en algún sentido, pero también es cierto que existe una coacción social y que esa coacción social podemos percibirla en el momento inmediatamente en que tratamos de ir contra esa coacción. No importa, podríamos decir, cuán débil, cuán suave pueda parecer esa coacción. Bueno, la presencia de la Escuela de los Estadísticos Morales queda muy clara, el impacto del pensamiento de Quetelet queda especialmente claro en el tratamiento del suicidio. Durkheim va, este es su gran obra de investigación, podríamos decir, y en la mayor parte de esta investigación se apropia, además de los datos que él mismo ha producido, de estadísticas producidas por varios de los integrantes de esta escuela de los estadísticos morales. Estas podríamos decir son las fuentes principales del pensamiento durkheimiano. Bueno, finalmente Durkheim, como comentábamos antes, publica en 1893 su tesis doctoral, La división del trabajo social, en la que, retomando, como decíamos hace un ratito, el pensamiento comteano, da cuenta del proceso por el cual las sociedades humanas se van transformando en su naturaleza desde un modo de organización, que es el de las sociedades arcaicas, hacia las formas que tienen en el momento en que Durkheim está produciendo, que son las sociedades industriales y modernas. Este proceso de transformación, que es un proceso que Durkheim considera un proceso natural, lo siguen entonces en esta secuencia que va de las sociedades arcaicas a las modernas, y podríamos decir que esta es una de las cuestiones centrales de la tesis. La otra cuestión central de la tesis, que podríamos decir recurre al derecho como un modo de encontrar también una forma de objetivación de lo social, es el tema de la solidaridad del que habíamos hablado también hace un ratito, es la cuestión de qué tipo de solidaridad corresponde a qué tipo de sociedad, otro elemento central presente en la tesis. Como un desprendimiento del trabajo que realiza en esa tesis, en 1895 se publica un texto breve, una especie de apostilla, que es un texto de pasaje entre la tesis y su gran obra de investigación, que es el suicidio, y que, como mencionábamos antes también, nombra a Durkheim como las reglas del método sociológico. Obviamente, la referencia a la tradición cartesiana de la constitución de un método, pero también Durkheim encuentra la necesidad de exponer de modo sistemático el procedimiento metodológico adecuado para el tipo de fenómeno que él cree que es el fenómeno específico de constitución de la sociología. ¿Por qué va a tener esta necesidad? Y vamos a ver, con miras a esta cuestión también funda en el año 1898 la revista L'Année Sociologique, que es la revista, la publicación europea más importante de sociología durante buena parte del siglo XX. La necesidad radica fundamentalmente en que Durkheim está tratando de fundamentar la existencia de una ciencia y de inscribirla en el campo académico. La sociología como tal no existe
cuando Durkheim empieza a investigar y su proyecto, podríamos decir, este relevo que toma del planteo de Saint-Simon y de Comte, es transformar a esta disciplina en el sentido de hacerla existir en el campo académico. Y efectivamente, podríamos decir, Durkheim tiene éxito en esta empresa en vida. No solo sienta las bases para la disciplina, sino que funda las publicaciones en relación con las cuales se van a dar los debates en buena medida en el campo de la sociología europea, y se crea para él la primera cátedra de sociología de Francia. En este sentido, podríamos decir, Durkheim logra la inscripción de la sociología como una disciplina con pleno reconocimiento en el seno de las otras disciplinas de las ciencias sociales. Eh, También logra en esta tarea, digamos, construir claramente las fronteras que al mismo tiempo ligan y separan a la sociología de otras disciplinas del campo de las ciencias sociales, de la psicología, de la antropología, con la cual va a estar muy emparentada. Durkheim produce el último de los textos que publica en 1912, Las formas elementales de la vida religiosa, casi en conjunto, podríamos decir, es una obra casi eh, en coautoría con su sobrino Marcel Mauss, que es al mismo tiempo el fundador de la antropología francesa. Y en este sentido, Durkheim va marcando, digamos, a través de su trabajo, las fronteras entre la sociología y otras disciplinas, la economía política, como decíamos, la psicología y otras disciplinas, entonces, eh, bueno, que pertenecen al mismo territorio de las ciencias sociales. Muchos de los cursos que Durkheim dictó en la Universidad de Burdeos y después en la Sorbona fueron publicados póstumamente a partir de las notas que los estudiantes habían tomado, sobre todo algunos de ellos a partir de las notas que su sobrino Marcel Mauss tomó durante esos cursos. Y muchos artículos de Durkheim publicados en el Année Sociologique y en otras revistas, en otras importantes revistas europeas, fueron recopilados cuando se publican las obras completas de Durkheim. Como vemos, la producción durkheimiana termina muy tempranamente y su fallecimiento también temprano deja de alguna manera la obra, por lo menos parcialmente, inconclusa. Bueno, eh, con esto cerramos entonces la presentación de la sociología positiva a partir del trabajo de Emil Durkheim, y ustedes van a tener otros videos en los cuales se va a trabajar la bibliografía específica correspondiente, tanto las reglas del método sociológico, que ya está disponible en un video, como la división del trabajo social y el suicidio.